Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu sabiduría, de tu gozo, de tu paz, de tu alegría. Espíritu Santo, te pido que nos quite toda pereza espiritual, toda duda, que necesitamos nosotros de tu palabra, que esa palabra tuya es lámpara para nuestros pasos, llegue hasta nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por darnos ese entendimiento y esa sabiduría para poder discernir tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, he querido reflexionar hoy el Evangelio que la Iglesia nos envía acerca del Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. En este Evangelio hay varios enseñanzas que el Señor nos da a través de este Evangelio. Entonces he querido tomarlo para reflexionar acerca de esta enseñanza, que es doctrina de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Dice, Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 1. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que hace, que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José y de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer ningún milagro, tan solo sanó unos pocos enfermos, imponiéndoles la mano. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que nos da, la primera enseñanza que podemos tomar nosotros de este Evangelio es cuando Jesús dice que llegaba a la sinagoga a enseñar. Llegaba a la sinagoga a enseñar. Dice, al irse Jesús de allí volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Entonces lo primero que podemos tomar de este Evangelio es el trabajo que el Señor nos pide a nosotros. Porque ¿qué hacía él primero? Enseñar. Siempre la prioridad para el Señor era enseñar, y eso es lo que Él quiere también que nosotros hagamos, que la prioridad de nosotros sea enseñar. Por eso el apóstol Pablo lo tenía bien claro, y en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 él llegó a decir que ay de mí si no llegó a decir, ay de mí si no predico el Evangelio, porque ya sabía y ya tenía claro el apóstol Pablo el trabajo que tenía que realizar. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 dice, pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. El apóstol Pablo ya tenía bien clarito
que lo primero que nosotros debemos hacer es que enseñar, predicar, llevar el evangelio. Y Pablo acá en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, nos dice también cómo es que debemos realizar nosotros ese trabajo, cómo lo tenemos que realizar. Vamos a ver, a leerlo, lo que Pablo nos enseña acá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y de muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Pablo dice que para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, es muy importante la predicación, la evangelización. Por eso Jesús, cada vez que llegaba a la sinagoga, ¿qué es lo primero que hacía? Enseñar. Y dice Pablo que hay que hacerlo ¿cómo? A tiempo y a destiempo. O sea, cuando tengamos ganas y cuando no tengamos ganas. Entonces la primera enseñanza que Jesús nos da a nosotros es la evangelización. No podemos dejar a un lado la evangelización. Muy bien, la segunda enseñanza que podemos nosotros tomar acá es cuando las personas que lo estaban escuchando a Jesús predicar, evangelizar, habían como que dicen dos grupos. Unos que tomaban con agrado las palabras que nuestro Señor Jesucristo hacía y les gustaba, y otros que no le colocaban o no le ponían atención a las palabras que nuestro Señor Jesucristo decía, sino que ellos estaban pendientes de quién era Él como persona, y ellos solamente se preguntaban, ¿cómo es que que es una persona insignificante, una persona que es de familia pobre, familia que no tiene recursos, que el papá es un simple carpintero, que la mamá es una humilde mujer, que no tienen estudio, que no tienen preparación? ¿Cómo es que él sabe tanto? ¿De dónde le viene a él toda esa sabiduría? ¿Cómo es que él puede hacer milagros? Entonces, ¿cómo es que él puede sanar enfermos? Ellos se preguntaban eso y decían que de dónde le salía todo eso. Por eso Jesús llegó a decir en un evangelio, en San Mateo capítulo 5, versículo del 37 en adelante, llegó a decir que un árbol bueno siempre da frutos buenos. Jesucristo, desde que vino al mundo, fue una persona buena, que hizo cosas buenas, y por eso todo lo que él realizaba, hacía eran cosas buenas. Y también llegó a decir, un árbol malo da frutos malos, y eso lo decía él por aquellas personas como estos que no veían las cosas buenas que Jesús hacía, sino que lo criticaban, lo envidiaban por la sabiduría que él tenía. Entonces la segunda enseñanza que nos da es eso, que habrán muchos que a lo que nosotros les prediquemos, les evangelicemos, les va a agradar, pero también van a haber personas a las que no les va a gustar la predicación, no les va a gustar la evangelización, y va a terminar rechazándola o hablando mal de nosotros, diciendo cosas que en realidad nosotros no hemos hecho, y eso ya Jesucristo nos lo había enseñado. Entonces debemos estar preparados para eso. Segunda enseñanza,
Ahora, podemos ver como tercera enseñanza aquella comparación que ellos hacían con donde ellos decían que la familia de Jesús, los hermanos de Jesús, los que a veces acompañaban a Jesús, a veces no lo acompañaban, la otra enseñanza que vamos a sacar aquí es lo que muchos hermanos no cristianos, no católicos, entienden y enseñan, y entonces confunden a los católicos no comprometidos, católicos no creyentes, católicos que no conocen la doctrina de la iglesia y que no estudian las sagradas escrituras, y empiezan a inventar cosas que no tienen nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este caso empieza diciendo acá, cuando estos fariseos, los que estaban persiguiendo a Jesús, decían, cuando dijeron, no es este el hijo del carpintero, no es no es el hijo de María, no son aquellos sus hermanos José, Santiago, Juan y Judas, no son aquellas sus hermanas. Cuando dice la palabra de Dios esto, ellos empiezan a decir que esos hermanos de los que habla ahí son hijos de la Virgen María, y empiezan a decir que María tuvo más hijos, donde la palabra del Señor, donde la Biblia, no hay un capítulo o un versículo donde enseñe eso, donde diga que María tuvo más hijos. Pero ellos, como dicen que son hermanos de Jesús, inmediatamente deducen que son hijos de María. Pero nosotros ya sabemos que en ese tiempo hermanos eran los primos o los tíos o algún pariente. Ellos lo llamaban hermanos, pero no son hermanos carnales. Para dar un ejemplo, Abraham era tío de Lot, y sin embargo Abraham le decía a Lot hermano, pero era sobrino. Lot era sobrino de Abraham, y sin embargo se decían hermanos. Hay muchas y así pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Los supuestos hermanos de Jesús eran primos de Jesús, porque eran hijos de un familiar de la Virgen María. Era un familiar de la Virgen María. Entonces, ya he hablado de este tema, lo hablé en otro video, donde explicaba de dónde venían los supuestos hijos de María. Para no alargarme más en este evangelio, quería era como dar una enseñanza ahí rápida. Ser hermanos de Jesús no quiere decir que son hijos de María, sino son hermanos por fe, por obediencia a Dios. Por eso Jesús llegó a decir, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Son todos aquellos que escuchen la palabra de Dios y la obedezcan. Todo aquel que se acerca a Cristo, todo aquel que le abre el corazón a Cristo, que se hace bautizar, que se hace cristiano, que se hace hijo de Dios, que recibe el Espíritu Santo, que empieza a pertenecer a la iglesia de Cristo, pasa a ser un hermano de Jesucristo. Pasa a ser un hermano. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, para terminar con esta tercera enseñanza, dice que Jesucristo tuvo más de 500 hermanos, y entonces si ser hermanos significa que son hijos de María, entonces ¿cómo hizo la Virgen María para parir tantos hijos? Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, dice: vamos a leerlo desde el 4, dice: que fue sepultado, que resucitó al tercer día,
También, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Entonces, si cuando la Biblia habla de hermanos, quiere decir que son hijos de María, entonces María tuvo más de 500 hijos. Y eso no puede ser, es imposible. Bueno, tercera enseñanza. Cuarta enseñanza que nos da hoy el Evangelio es que Jesús, viendo la poca fe que tenían estas personas, viendo que en vez de abrazar con amor, abrazar con las palabras, las enseñanzas, los milagros, todo lo que él hacía, en vez de recibirlo con bien, lo que hacían era rechazarlo y no querían abrirle el corazón a él. Entonces dice la palabra del Señor, dice Jesús, que él no quiso hacer ningún milagro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y mucha atención. ¿Por qué es que muchas veces nosotros nos sentimos que cuando oramos, que cuando le pedimos algo al Señor, no se nos cumple a nosotros lo que le pedimos? Porque nosotros estamos siendo como esos fariseos. No queremos abrirle el corazón al Señor, no queremos abrir el corazón a Jesús. Por eso el Espíritu Santo llegó a decir, cuando escuche la palabra del Señor, no endurezcan su corazón, no endurezcan su corazón. Si nosotros rechazamos a Dios, rechazamos las cosas de Dios, no participamos en las cosas de Dios, no vivimos nuestra fe, ¿cómo es que quiere que el Señor nos recompense a nosotros? ¿Cómo es que el Señor quiere que haga un milagro a nosotros? Si nosotros lo buscamos solamente cuando lo necesitamos, pero no profesamos nuestra fe, no hacemos oración diaria, no leemos la palabra del Señor, no asistimos a las Eucaristías todos los domingos, no comulgamos, no nos confesamos, no hacemos obras de misericordia, entonces no estamos profesando nuestra fe, no estamos dando testimonio de nuestra fe. Entonces, ¿cómo Él quiere que el Señor, cuando nosotros le pedimos, Él nos haga caso? Por eso Jesús dijo bien claritico aquí, que no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Porque no había fe en ninguna de esas personas. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor algo, pero no lo hacemos con fe, porque no vivimos nuestra fe, el Señor nunca nos va a escuchar y el Señor nunca va a hacer ningún milagro por nosotros, por nosotros. Y termino con la enseñanza de este Evangelio, cuando Él dice que Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. La falta de fe en cada uno de nosotros. Nosotros hablamos, a veces nos llenamos la boca diciendo que creemos en Dios, pero no lo obedecemos, porque no hacemos su voluntad. Por eso Jesús llegó y dijo allá en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tener fe, creer en Dios, es creer que Él existe, creer que Él nos escucha, pero también obedecerlo. Si nosotros solamente creemos en Él, pero no lo obedecemos, se cumple la profecía que nuestro Señor Jesucristo dijo acá. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tener fe es obedecer al Señor, hacerle caso al Señor, dar un buen testimonio de vida, participar en las cosas de Dios, participar en todo lo que el Señor nos invita a nosotros, para poder nosotros dar un buen testimonio. Feliz tarde para todos.